Bien, vamos a comenzar la audiencia. La primera indicación que quiero mencionarles es que si alguno tiene necesidad de salir, es el momento ahora, luego de lo cual la persona que salga de la audiencia ya no puede volver a ingresar, ¿sí? No es una cuestión de decisión autoritaria, sino que tiene que ver con la concentración que se requiere en este momento, ¿sí? Así que sepan que si alguno sale de la audiencia, ya después no va a poder volver a ingresar. A los periodistas, como lo vinieron realizando hasta ahora, les pido por favor que cada cual guarde su lugar, así se puede trabajar de manera adecuada, ¿sí? ¿Las partes están listas para que comience la audiencia? Sí. Sí, señor juez. ¿Ya empezó a grabar? Bueno. Bien, hoy 6 de noviembre del 2019 doy comienzo a la audiencia en la cual voy a disponer oralmente la sentencia en su integridad, siendo las 15:40 horas. En primer lugar, voy a explicar cuál es el motivo de que dicte esta sentencia de manera oral. Es una forma de trabajo que vengo realizando en el dictado de las sentencias y tiene que ver con poder brindar a todas las partes en el mismo momento la explicación de la decisión que adopto. Creo que esto fortalece la publicidad del Poder Judicial, creo que hace un Poder Judicial mucho más abierto hacia la comunidad. Lo que sí, obviamente, la responsabilidad compartida, les tengo que pedir a todo el público lo que decía recién, absoluto silencio, ningún comentario ni apreciación, porque mientras yo esté hablando voy a estar dictando la sentencia. Por eso lo que les decía es que si alguno tiene que abandonar la sala, sepa entender que puede verlo eventualmente en la otra sala que está abierta, la sala 7, en la cual se puede observar la audiencia. Dicho esto, voy a pasar entonces a dictar la sentencia. En primer lugar, debo mencionar que durante la sustanciación del juicio oral se realizó una innumerable cantidad de pruebas. Hemos realizado 5 audiencias, esta es la 6ª audiencia, donde todas las partes han tenido la posibilidad de producir la prueba que en su momento fue ofrecida y admitida en la etapa intermedia. En estos días hemos escuchado a 39 testigos y a los dichos del imputado, usted, señor Ricardo Russo, como así también hemos incorporado mucha prueba documental, pericial, vistas fotográficas, efectos secuestrados. Hemos escuchado a los siguientes testigos. La lista de los testigos que han declarado son Juan Manuel Chousa, Wilson Palavecino, Marcelo López, Arnaldo Cardoso Torres, Andrea Barrios, Maximiliano Báez, Walter Espíndola, Nicolás Montefusco, Matías Fernández Noguera, Jonathan Rodríguez, Miguel Ángel Huergo, Alejandro Pasarelli, Ariel Civils, Luciano Huarte, Pamela Ramírez, Agustín Perciavale, Fernando Dedovich, Graciela Dileto, Enrique da Rosa, María Susana Ciruzzi, Lidia Cristina Albano, Guillermo Luis Chantada, todos testigos propuestos tanto por la Fiscalía, querella, como así también por la defensa. Como así también los testigos que la defensa en su momento propuso y comparecieron, que son Elías Daniel Wolkhendler, Gabriela De Marco, María Marta Scorticati, María Marta Katsikas, Daniel Paladino, Viviana De Lo Russo, Matías Oleastro, Rita Marcela Fernández, Beatriz Villa, más los testigos de concepto, Honegger, Camarotti, Ruberto, Tate, Hubster, Pipino, Capese y, como había dicho, el imputado. De modo tal que las partes han tenido tiempo para producir, en todos estos testigos he permitido el examen y el contraexamen de todos los testigos en varias vueltas cuando lo han solicitado. Con todas estas evidencias que he acumulado, voy a empezar a analizar los hechos presentados por la acusación. Y lo voy a hacer en base a la acusación que oportunamente presentó en la requisitoria de elevación a juicio la señora fiscal y la abogada querellante, para desde allí ir analizando cada uno de los hechos. El primero de los hechos que trajo la Fiscalía lo voy a tener por acreditado bajo las siguientes circunstancias. Tengo por acreditado que usted, Ricardo Russo, entre el día 9 de febrero del 2018 y el 21 de agosto del 2018, utilizando un usuario que es el usuario GUID 137275CB900, E95, E973, E96562
B2176FB4, ese GIT que pertenece a la plataforma IMUL, a través de la conexión brindada por la empresa Telecom Argentina, Sociedad Anónima, que estaba esa conexión a su nombre, con domicilio de instalación en su domicilio, que es en la calle Babio 3119 de esta ciudad, usted puso a disposición y facilitó de esa manera a terceros 270 archivos de video con contenido de explotación sexual. Este hecho, para tenerlo por acreditado, requiere que en primer lugar explique y mencione las distintas circunstancias que la defensa en la investigación ha planteado e iré contestando para tener por acreditado este hecho. El primer punto que quiero mencionar es el inicio de la investigación. El inicio de la investigación ha quedado acreditado a través del testimonio de Chousa, concretamente del testigo Juan Manuel Chousa, más la documentación que aportó, que explicó que el inicio de esta investigación es un inicio de investigación que está vinculada a 3 operaciones de investigación que involucran distintos países, porque se trata de un delito transnacional que trasciende las fronteras a través de medios tecnológicos. Me refiero concretamente a las investigaciones Luz de Infancia 1, Luz de Infancia 2 y Luz de Infancia 3. A través de esas investigaciones lo que se buscaba precisamente era perseguir el tráfico de material de explotación sexual infantil o de abuso sexual infantil. Aclaro que durante la decisión, voy a mencionar, como bien lo ha hecho el asesor tutelar en su alegato de clausura, no voy a hablar de pornografía infantil, sino que voy a hablar de imágenes de abuso sexual o de explotación sexual infantil. No solo por lo que menciona la Suprema Corte de Mendoza en un comunicado precedente, en una decisión de hace poco tiempo, sino que creo que no se trata tan solo de reivindicar a los menores, sino darle la entidad a estos hechos. Cada una de esas imágenes de, ya sean videos o ya sean imágenes, no son imágenes que solamente estamos hablando de pornografía, sino que cada una de esas imágenes constituyen verdaderos abusos o explotación de menores. Y me parece que eso le da el contenido respectivo. Es por eso y por la gravedad de ese contenido que estas investigaciones, Luz de Infancia 1, se inicia con la participación del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de Brasil. Más precisamente del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil. Esto dio lugar a muchos procedimientos, a muchas detenciones, a mucho secuestro y identificación de archivos que se transmitían en la red de contenido de abuso o explotación sexual infantil. Esto de por sí nos permite demostrar ya un primer punto, que es que existía una razón para realizar esta investigación. Y de hecho esta investigación se enmarca dentro de lo que hoy en día en los códigos modernos se denomina investigaciones genéricas, que tiene que ver con tener una preocupación de política criminal y comenzar a investigar para poder detectar hechos que tienen que ver con ese tema concreto. ¿Cómo se inició la investigación? La defensa ha planteado la nulidad del inicio de investigación. El imputado Ricardo Russo, usted también ha planteado sus dudas respecto de cómo había iniciado el procedimiento y las dudas que generaban si eventualmente había gente espiando nuestras computadoras y de otros países por una cuestión de soberanía. Mi conclusión, y la voy a explicar por qué, es que el procedimiento se realizó sin afectar ningún tipo de garantía constitucional. Entiendo que no se ha afectado el derecho a la intimidad y que de hecho el procedimiento entonces se enmarca dentro de un marco constitucional adecuado. En ese sentido, fueron muy claros los testimonios de Chousa y de Fernández Noguera, que explicaron cómo funcionaba el sistema para detectar el tráfico de archivos de este contenido. El tráfico de archivos de este contenido lo detectaban a través de un programa de software policial que nos denominaron, que se llama CPS, que es Child Protect System, o lo que sería un sistema de protección de niños. Que para poder entender cómo funciona y para poder llegar a la conclusión de si la utilización de este programa implica un avasallamiento a la intimidad o no, es necesario poder manejarnos con algunos conceptos fundamentales. Los testigos nos hablaron para poder comprender de qué se trataba este programa, de
básicamente 3 o 4 conceptos que son vitales para poder comprender cómo funcionaba el software CPS. El primero es comprender qué es una red P2P o una red peer-to-peer, digamos, de puerto a puerto. Y nos explicaron tanto en la audiencia como del informe que fue elaborado por el testigo Chousa en la presentación de la operación Luz de Infancia 3, como del testimonio de Noguera también, en el sentido sobre el funcionamiento de los programas o de los sistemas que funcionan bajo la sigla P2P. Montefusco, Noguera y Elías Wolhendler también fueron muy claros sobre cómo funcionaban. Explicaron que se trata de un programa de intercambio de archivos que permite tanto el almacenamiento como la descarga directa desde el ordenador de uno o más usuarios. Es decir, no hay un servidor que tiene los archivos, sino que estos archivos van de computadora a computadora. Cuando una persona instala un programa de intercambio de archivos, al menos en una carpeta de su computadora va a tener acceso cualquier persona que esté integrando esa red. Por otro lado, se nos fue explicado que el programa eMule funciona bajo esa lógica. Cuando yo descargo el programa, cuando yo acepto las condiciones de uso, estoy aceptando que bajo esas condiciones, cuando yo descargo un archivo, automáticamente estoy autorizando a que me sea tomado un archivo de la carpeta que yo elija para funcionar allí. Y también nos explicaron otros 3 conceptos que me parecieron vitales para poder comprender la mecánica de funcionamiento del inicio de la investigación, que son qué significa un IP, qué significa el GID y qué significa un código hash. Con respecto al GID, nos explicaron que cuando uno ingresa al sistema eMule, el GID viene a ser el documento de la persona que está trabajando o navegando en esa red, en el eMule. El GID es el identificador único, global, de ese sistema, que no permite que sea utilizado por otro. Cada vez que yo ingrese al eMule, va a quedar asentado mi actividad bajo ese número de GID. Por otro lado, nos explicaron qué significa la codificación hash como un algoritmo de los archivos, y nos explicaron que, los testigos mencionados, que ese código hash es una serie de números, una serie de algoritmos que permite identificar cada uno de los archivos. Fue mencionado que se trata de una suerte de DNI del archivo. Hay textos también que mencionan que es una suerte de ADN del archivo. Si el archivo no muta, si el archivo no cambia, si el archivo no se modifica, el código hash tampoco va a poder ser modificado. Y por último, nos explicaron lo que es la IP de conexión, que es el servidor, digamos, de Internet, que nos da distintas IP para poder utilizar el servicio de Internet. Básicamente, del informe de derivación del caso, confeccionado por Chousa, se menciona IP de conexión como identificación que posibilita a los dispositivos informáticos conectarse a Internet. Con estos elementos, que fueron mencionados de esta manera, lo que nos explicaron precisamente es que el sistema del Child Protect System, el software policial, lo que hace precisamente es detectar cuando un archivo que responde a un hash determinado es transferido o solicitado en la red. Nos informaron que las agencias que vienen trabajando en la investigación de estos delitos, lo que establecen precisamente es tener una base de datos, un banco de datos, donde están asentados una enorme cantidad de archivos que ya están identificados como archivos de material de abuso sexual infantil o material de explotación sexual infantil. Y que con esa base de datos lo que hace el sistema es, el software policial, es instalarse en una red P2P para desde ese lugar poder verificar y captar las coincidencias de los archivos que son solicitados, de los códigos de Nash, y de esa manera poder capturar estos 3 datos que mencionamos. El hash del archivo, el número GID del usuario y la IP de conexión. Con estos datos, lo que se verificó es a través de la empresa prestataria del servicio, en este caso a través de Telecom Argentina, cuáles eran de quién eran esos IPs que habían sido asignados, y se nos determinó, acá tengo marcados 6 IP,
los IP igual son variables y van cambiando, 181.167.203.250, 181.167 se va a repetir en los restos que los voy mencionando, 80.169, esas dos primeras cifras, 72.15, 81.32, 190.111, 78.170, que habían sido asignados al señor Ricardo Russo. Nos explicó también Chousa que bajo esa IP, bajo ese GID, se habían descargado 270 archivos de video de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil. Nos acercó un anexo, que es parte de la prueba documental, que es el que aquí tengo en mi mano, en el cual se establece concretamente el IP que coincide, el valor hash, que son los archivos que son archivos de abuso sexual o explotación sexual infantil, y que se hizo una pericia en la audiencia donde pudimos detectar, y indicando algunos de ellos al azar, que todos respondían a la consigna de abuso o explotación sexual infantil. El número de GID del programa IMUL, que en todos termina FB4, y es lo que hemos verificado. Las fechas de descarga, que son las fechas que indiqué de hecho que tengo por probado, esto es desde el 9 de febrero del 2018 al 21 de agosto del 2018, y el file name, que es el nombre que tiene el archivo, que es lo que permite identificar y es lo que permite tener la búsqueda de archivos. Todos ellos archivos con file name, como marcó en el día de ayer la Fiscalía, con nombres más que claros respecto de qué se trataba el archivo. No hace falta pasar lectura de todos ellos, es prueba documental que se ha aportado que indica ese contenido. Respecto de quién descargó esos archivos, quién pidió esos archivos, no tengo duda que fue usted, Ricardo Russo. Después de observar toda la prueba, no tengo dudas por la siguiente, llego a esta conclusión por los siguientes puntos. En primer lugar, usted es el usuario de IMUL y nos ha manifestado que usó mucho tiempo el IMUL y que ha utilizado para descargar muchas películas y para descargar muchas canciones. Nos habló en su declaración de 2.000 películas y 15.000 canciones, lo cual da cuenta de que usted usaba el IMUL y que usted tiene conocimiento de ese programa informático. En segundo lugar, la cantidad de material encontrado en su usuario habla de que no solo de que fue usted, sino que usted sabía lo que descargaba. Yo descarto lo que usted en algún momento ha mencionado, que pudo haberse tratado de un error, porque los file name, el nombre del archivo, son bien claros y son mucha cantidad de archivos detectados. No solo eso, sino que fueron detectados archivos en sus 3 computadoras, las computadoras personales que tenía en su domicilio, la notebook Dell, la notebook negra y gris, que también es Dell, y la computadora que usted tenía en el Hospital Garraham, como así también fotos que usted tenía en una placa de memoria de una cámara fotográfica. No ha habido una versión contraria que manifieste o mencione que se trataba de otra persona. Y con respecto, acá me voy a detener nuevamente con el dolo o la intención. El dolo me refiero a es la intencionalidad de cometer esa conducta, la finalidad de cometer esa conducta. Usted mencionó en la audiencia también que jamás había observado esos materiales, jamás había observado pornografía infantil. Y esto, de acuerdo a los datos objetivos que fui levantando en la audiencia, yo llego a una conclusión de que esto no es cierto, y le voy a explicar por qué. Lo descarto por lo siguiente. Yo llego a la conclusión de que usted sí sabía que bajaba archivos de abuso o explotación sexual infantil. En primer lugar, llego a la conclusión por lo siguiente. Cuando se realizó el allanamiento en su domicilio, el día 22 de noviembre del 2018, los testigos que han participado de ese allanamiento han manifestado que usted mencionó que no le digan nada a su mujer. Esto ha sido afirmado por testigos, por los testigos Palavecino y López, personal de Gendarmería, que ha declarado, ha sido examinado y contraexaminado en esta sala de audiencias. No ha sido interrogado, no ha sido contraexaminado sobre ese punto, de hecho. Y el testigo de actuación, Cardoso Torres, que también declaró aquí, y los 3 dijeron la misma afirmación.
con palabras más, palabras menos, con detalles de la forma, del vocabulario de cada uno, todos mencionaron que no le diga nada a su mujer, que es la expresión que usted dijo cuando ingresó el allanamiento. Respecto de si ese dato se puede tener por acreditado y se puede utilizar en el juicio, yo entiendo que sí. Esto lo ha autorizado y avalado la Corte Suprema de Justicia en 2 precedentes. Históricamente, en un precedente Cabral, 315-2505, lo que mencionaba es que la policía puede tomar cualquier dato o información que surja de la causa. ¿Por qué llegó a esta conclusión? Porque si no bastaría con que una persona que esté imputada a un delito declare abiertamente a una policía para que no se pueda utilizar el dato. Entonces, por eso le dieron validez bajo una condición, que no se compruebe ni exista coacción o apremios. En este caso no hubo ninguna denuncia de maltrato respecto del allanamiento realizado en ese lugar. Y esta doctrina, este fallo del año 92, del 14 de octubre del 92, fue mantenida en el precedente Minaglia. Minaglia, del 4 de septiembre del 2007, en su voto mayoritario, habló que es válido ese dato salvo coacción. De modo tal que ese dato lo tomo y ese dato a mí me permite marcar, porque me parece creíble, porque viene de 2 fuentes distintas. No estamos hablando de un dato que solo se construye con autoridad de una fuerza policial y que podría llegar a generar alguna duda, sino que un testigo de actuación que no tiene ningún interés en el caso también dio esa misma versión. Pero también se corrobora con otros datos. Aquí declaró también como testigo de Dovich, mencionó las palabras claves que habían sido utilizadas con mayor frecuencia y se mencionó la palabra kid cam, haciendo referencia a cámara y haciendo referencia a un menor, a un niño, una niña. En ese caso, también me permite demostrar que no se trató de una descarga, que usted no sabía lo que descargaba. Y la circunstancia de cuando llega el allanamiento, que contrario a tener una situación de sorpresa, que sería la situación esperable en caso de que usted no supiese que había descargado sus archivos, la respuesta fue de tratar de cubrir esa situación. Luego también la cantidad de búsquedas realizadas por usted. Aquí han hablado Fernández Noguera de coincidencias de búsquedas de 17.078 veces. Esto no quiere decir que son 17.000 búsquedas, sino que cuando buscaba determinada cuestión aparecía esa enorme cantidad de veces, no es que apareció un archivo aislado. Lo mismo, bajo otro número, Dedovich llegó a la conclusión de que se trataban de 14.000 coincidencias de búsquedas. Ese número me permite llegar a la conclusión de que efectivamente usted sabía lo que descargaba. Los nombres de los títulos de archivo que mencioné, basta por leer los 3 primeros, que uno al leer ese título no puede sostener que no sabía lo que descargaba. Primero menciona Candy Girls, 10 Girl with Small Tits, siguiente Black Girl Wrapped with White Man, todos en inglés, el siguiente Pedoland, haciendo referencia con las primeras 4 siglas, una cuestión que pueda tener que ver con pedofilia. De modo tal que yo llego a la conclusión que usted sí sabía. Y por otro lado, también permite llegar a esa conclusión es que a usted, en lo que significa el hecho 9 y 10 de la requisitoria de elevación a juicio de la Fiscalía y de la querella, han sostenido, y después me adentraré en ese tema, la presencia de fotos con su celular y con la cámara de fotos en el verano que va del 2017 al 2018, en una enorme cantidad de veces que hemos observado donde se hacía foco a las partes íntimas de menores de edad. Estas circunstancias me conmueven para llegar a la conclusión de que efectivamente sí usted tenía intención de descargar esos archivos. También llego a la conclusión de que usted sí sabía que al descargar esos archivos usted los estaba ofreciendo a terceras personas de manera indeterminada. Wolhendler aquí, y antes de entrar con Wolhendler y antes de entrar a este tema, quisiera también mencionar que he analizado no solo las afirmaciones que han hecho los testigos, sino lo que en un texto que tiene que ver con la credibilidad de la prueba, análisis de la prueba de Schum, Twining y Anderson, menciona de que no solo hace falta la afirmación, sino también la credibilidad de la prueba, cuál es la fuente. En este caso se trata de muchos testigos que tienen que ver con conocimiento experto en la materia.
Cada uno de ellos ha sido acreditado, presentada la prueba y la posibilidad de controvertir cualquier punto que quisiesen. Chousa, hasta ahora los testigos que fui mencionando, Chousa ha acreditado trabajar en el SIG desde hace 11 años, licenciado en criminalística, capacitado en informática forense, con estudios hechos en FBI, Homeland Security, Chile, Paraguay, Brasil. Montefusco, otro de los peritos que voy a hacer referencia en toda esta primera parte de mi sentencia, licenciado en criminalística, especialista en informática forense, diplomatura en cibercrimen y delitos informáticos. Fernández Noguera, perito informático del SIG desde hace más de 3 años, ha trabajado y ha tenido capacitaciones sobre informática forense, cursos de investigación técnica y forense en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Percia Vale, otro de los peritos, perito informático del SIG en el área de cibercrimen, laboratorio de informática forense, técnico en PC y redes. De modo tal que también están acreditados la experticia y el conocimiento sobre el cual arriban estas conclusiones. Continuando el relato, decía que también concluyo que usted sí sabía que al descargar un archivo lo está ofreciendo de manera indeterminada a terceras personas. Wolfhendler, que fue perito de la defensa, mencionó algunos puntos que me parecieron sumamente relevantes para la construcción de la decisión. En primer lugar, que él recordó que la configuración de su computadora, que estamos hablando de la notebook inicialmente que mencioné, que es la notebook del bajo el número, ya lo voy a mencionar, del número de serie 8DNZ6F2, se encontraba el programa iMule instalado, al igual que en la otra computadora, la otra notebook que tenía instalada en su casa, bajo la configuración por defecto. Y al ser interrogado qué significa configuración por defecto, explicó que es la configuración tradicional, la configuración en la cual el sistema viene, y que de alguna manera se realizó una pericia en la audiencia donde nos exhibieron que cuando uno está descargando un archivo se observa en la pantalla, y cuando uno está transfiriendo a otro un archivo también se observa en la pantalla. Nos explicaron que uno puede cambiar la configuración si quiere, pero que la configuración inicial nos permite observar estos puntos. Nos habló de que los archivos no se bajan manualmente, requiere una búsqueda por palabras, que son los puntos que acabo de mencionar, y las búsquedas que tenían que ver, estas 17.000 o 14.000 búsquedas que acaba de hacer referencia, y que sí automáticamente bajan una carpeta, que eso está bajo los términos y condiciones del programa, cuando uno los acepta, automáticamente bajan a una carpeta que se denomina incoming, y que esa carpeta es desde donde se van a transferir cuando otro usuario lo requiera. En esto fueron muy claros Fernández Noguera y Chousa, y también Montefusco. No comparto la postura de la defensa respecto de que menciona que Montefusco no entendía, no fue claro, no sabía el programa. Lo único que no recordaba es el nombre concreto del nombre de la carpeta incoming, pero sí entendía cómo funcionaba perfectamente, y a mí me resultó muy clara la declaración de él. De hecho, Montefusco dijo una frase que es también por defecto: cuando descarga, uno está compartiendo y el usuario lo sabe porque son invisibles ambas descargas. En la pantalla quedan ambas descargas, esto lo dijo Montefusco. Y de hecho también llegó a la conclusión de que usted sabía que cuando descargaba archivos quedaban ofrecidos automáticamente a terceras personas, porque usted, como mencioné antes, era conocedor del programa, lo usaba mucho, y aquí nos ha manifestado que no solo que bajó esa cantidad de música y películas, sino que bajo determinadas condiciones usted fue colocando que no quería un chat, que no quería determinadas cuestiones, razón por la cual llegó a la conclusión de que sí manejaba ese programa. ¿Qué adecuación típica corresponde sobre esta conducta? Acá es donde discrepo, aunque la discrepancia es menor, con la Fiscalía y con la querella respecto de la distribución. Yo considero que la conducta que realizó, en este caso, sobre este hecho, es precisamente facilitar. Facilitar significa, de acuerdo a un texto de
Rubén Figari, el dial del 20 de noviembre del 2018, facilitar es proporcionar medios o ayuda para que un particular o pluralidad de personas determinadas o indeterminadas pueda acceder a dicho material. Por el contrario, distribuir requiere una entrega concreta, requiere una entrega de que yo lo distribuí a quién, a quiénes, qué archivos, cuándo. Sin embargo, como voy a mencionar en breve, entiendo que la gravedad de la conducta es exactamente igual. Cuando uno utiliza este tipo de programas y sabe que al descargar tiene que ofrecer otros archivos porque si no el programa no funciona, y dejar esos archivos facilitándoselos a terceros, concretamente los 270 archivos, en este caso, de imágenes y videos de abuso o explotación sexual infantil, lo que está haciendo es esperando que un tercero decida tomar ese archivo. Con esto lo que quiero decir es que toda conducta de facilitar, bajo el sistema de IMUL y bajo el sistema de redes, implica necesariamente una tentativa acabada de distribuir. O sea, para no distribuir lo que tengo que hacer yo es, antes de que alguien lo tome, sacarlo del lugar. El desistimiento de distribuir requiere una acción concreta del sujeto. Pero en cuanto a la intencionalidad del autor, en este caso la intencionalidad suya es exactamente igual, porque ya que pase a otro verbo típico, no modifica su conducta. Claro que es altamente probable. Si me preguntaran subjetivamente, yo creo que seguramente algún archivo te trasladó, pero no se trata de una decisión subjetiva mía, se trata de valoración objetiva de la prueba. Si yo pienso la cantidad de archivos que existen y pienso el tiempo que estuvieron esos archivos de febrero a agosto, estamos hablando febrero a agosto, estamos hablando de más de 6 meses, del 9 de febrero al 21 de agosto, que estuvieron a disposición, posiblemente partes al menos, o varios de los archivos, sí se hayan distribuido, pero yo no lo tengo acreditado ese punto. Y en este sentido hubo versiones opuestas de los peritos que creo que tienen que ver mucho a lo que es la terminología en el mundo informático y la terminología jurídica en el mundo de las leyes, que no siempre están de la mano. Se han citado fallos de España diciendo que eso era suficiente para distribuir este tipo de conducta, pero yo la verdad que desconozco cómo es la norma de España, si es un problema de verbos típicos, si tiene todas las normas o no. Sí sé que me parece muy adecuada la norma, al menos en este punto que voy a mencionar del Código Penal, que es si es una conducta bajo el sistema legislativo que pretende realizar política criminal y castigar y sancionar conductas que tienen que ver con lo que es el tráfico de archivos de abuso o explotación sexual infantil, que se condene un mismo tipo penal distintas acciones, algunas más leves, otras más graves. Y que lo que cambie finalmente es que sobre el mismo soporte fáctico, sobre los mismos hechos, a uno le podrá parecer que encuadra en una conducta o en otra. Decía que no fue claro este punto en la prueba. Montefusco mencionó los archivos que están ahí, referido a la carpeta de incoming, se han compartido sin ningún tipo de dudas. Pero no fue interrogado, ni sé cuáles, ni cuándo, ni por qué llega a esa conclusión. Dedovich dijo lo mismo, los peritos lo afirmaron. No tengo ningún punto respecto de cómo llegan a esa conclusión. Que me parezcan creíbles sus credenciales como peritos no quiere decir que cualquier afirmación no requiere una prueba distinta. Y de hecho, al ser contraexaminado Noguera mencionó que para saber a quién se habían distribuido se requeriría otra pericia, que tampoco sé si es posible o no, la verdad que es un mundo que yo desconozco, pero lo que sí sé es que para hablar de determinación tengo que saber a quién fue enviado, cuántos archivos, cuándo, en qué momento, fueron completos, fueron partes, y esos puntos no están mencionados. Sin embargo, entiendo, como dije antes, que igualmente es una distinción menor, porque la conducta de ofrecer un archivo lleva íncita directamente esta conducta, que es una tentativa de distribuir, y que no depende del sujeto activo, de quién lo dejó ahí, para que esto se consume, sino que depende de un tercero. De modo tal que el reproche sobre esa conducta me parece particularmente de igual significado. Y me parece igual significado porque
también esto lo quiero mencionar, es que el bien jurídico tutelado aquí, en todo este capítulo del Código, es la integridad sexual. Y la integridad sexual está tutelada de distintas maneras. En lo que tiene que ver con el artículo 128, está titulado desde la idea de intimidad, el derecho de todo menor a tener y preservar su intimidad, que no pasen imágenes constantemente de abusos y de explotación, que el abuso y la explotación sería otro delito, eventualmente prostitución, corrupción u otro delito, pero que no circulen por distintos medios de internet, que no sea un material de circulación. Y me parece que ese es un punto. Es razón que por esto yo concluyo que este hecho está acreditado con esta salvedad, manteniendo como se había presentado la Fiscalía y la querella al inicio del juicio en la requisitoria de elevación a juicio. También voy a tener por acreditado parcialmente el hecho 2, básicamente por las mismas condiciones, aclarando algunos elementos más. El hecho 2 fue mencionado en la requisitoria de elevación a juicio de la Fiscalía y de la querella, que entre el 26 de septiembre de 2018, y esto lo tengo acreditado, y el 12 de noviembre del 2018, usted, Ricardo Russo, tuvo en su poder y mediante la plataforma eMule ofreció, no distribuyó, ofreció 66 archivos de video de abusos o explotación sexual infantil en la que se observan a niñas menores de edad en actividades sexuales explícitas o bien exhibiendo sus partes genitales con clara connotación sexual. Estos archivos fueron hallados y fueron ofrecidos a través del programa eMule y a través de su computadora notebook marca Dell, número de serie 8DNZ6F2, que estaba ubicada en Ernesto Babio 3119. Ya he hablado del inicio legal de las actuaciones. A través de ese inicio legal y a través de la actuación de Chousa se detectó su domicilio a través del número de IP. Se comprobó que efectivamente el número de IP correspondía y seguía siendo su domicilio. Y luego de esas tareas de verificar que esto sea así para no hacer un allanamiento de un domicilio que sea incorrecto y pueda afectar la intimidad de terceros, una vez que se verificó ese punto, se ingresó a su domicilio y se allanó su domicilio procediéndose al secuestro de material relevante. Concretamente, Notebook 1 voy a llamar, que es la notebook que acabo de mencionar, Notebook 2 es la notebook negra y gris, también marca Dell, cámara de fotos, placa de memoria, tarjeta de memoria de la cámara de fotos. Este procedimiento fue válido. Yo debo verificar la validez de ese procedimiento. Palavecino y López me parecieron claros respecto del procedimiento, cómo se realizó. Detectaron que en ambas computadoras que estaban en su casa tenía usted instalado el programa eMule. Labraron las actas respectivas. De las actas tampoco ha habido ningún tipo de discusión o duda. Y todo esto fue avalado por el testimonio de Cardoso Torres. Nos hablaron del protocolo de actuación que se respetó, que tenía que ver con tapar los puertos, tenía que ver con poner una faja de secuestro en los materiales y una bolsa plástica, en este caso era personal de gendarmería. Y de hecho, cuando los elementos después fueron peritados y llegaron aquí, vimos aquí mismo en la sala de audiencias que se seguía manteniendo la cadena de custodia y se abrían aquí mismo todos los archivos, lo cual da cuenta de que ese procedimiento frente a cada pericia fue respetado. Hubo una discrepancia que voy a trabajarla. Usted, Russo, mencionó que le ordenaron en ese procedimiento que usted dé la clave de la computadora. Al verificar con el resto de la información, yo verifico que el testigo de actuación no dijo que esto fue así. Lo que mencionó fue, creo, que le dijeron que iban a necesitar las claves y se las dio. No habló de que se le ordenara que dé las claves. Y los testigos Palavecino y López hablaron de una entrega voluntaria. A mí me llama la atención la palabra creo que utiliza Cardoso Torres y que tiene que ver con no tener una certeza absoluta de cómo fue ese procedimiento. Razón por la cual tengo todas versiones distintas en esto, pero también tengo que comprobar un punto. Es que sobre este procedimiento no eran solo 3 personas, eran 7 testigos. Y ambas partes desistieron de los testigos de Gendarmería, María Soledad Verón, Juan Selmer
José Avendaño y el restante testigo de actuación, Jennifer Arjona González. Razón por la cual yo entiendo que las partes se dieron por satisfechos, así lo dijeron, y así ha quedado registrado en la audiencia por la información que presentaron. Pero más allá de eso, y que le voy a dar validez a este procedimiento, es que conforme nos han declarado los peritos, esa clave no se utilizó para nada. No era una clave que nos llevaba a algún lado, porque lo que se hacía era la extracción de los discos respectivos. Nos hablaron los peritos que realizaron la pericia sobre esta computadora. Respecto a las fotos, nos habló Andrea Barrios, Maximiliano Báez y el testigo de actuación Walter Espíndola. Nos mencionaron respecto a los mismos puntos de cadena de custodia. Y sobre la pericia de la computadora notebook marca Dell, Montefusco nos explicó en dónde estaban alojados esos 66 archivos. Nos habló, de hecho él habló de 67 archivos, y habló que la ruta de acceso donde se encontraban concretamente ese archivo era la siguiente, era C:/RIC-RU, que son justamente las siglas de su nombre, RIC de Ricardo, RU de Ruso, /desktop, escritorio, /new folder, donde estaban ubicados estos archivos. Esto lo detectó con un software que se denomina Encase y que detectó 67 archivos de video de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil. Estos archivos fueron observados en la sala de audiencia, en la última audiencia que tuvimos, y hemos comprobado que efectivamente se trataba de archivos de este tenor, archivos realmente de mucha violencia sexual, por las imágenes, por la edad de las víctimas, en algunos casos muy menores, hasta bebés. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Nos explicó que utilizó los registros que tiene el IMUL, concretamente nos habló del download TXT, donde están los archivos temporales que se van descargando, también nos habló de kno.met, que es donde se encuentran las últimas descargas. Ya dije que se comprobó el material de que se trataba, y también se comprobó, tanto en este caso como en el otro, y lo que menciono ahora tiene que ver con los dos hechos, es que las víctimas de estos abusos sexuales o explotación sexual infantil eran víctimas menores de 13 años. Sobre ese punto se explayó la testigo Dileto. Dileto habló de un método de observación y fijó pautas, no es que no fijó ninguna pauta. Nos fue explicando algunas cosas que eran básicamente obvias, porque cualquier persona se da cuenta que eran menores de edad, pero nos explicó que su método reposaba en las siguientes condiciones. Proporción y medidas antropométricas. Las manos y las características. La proporción corporal. La dentadura, el tamaño de sus dientes. La ausencia de vello púbico y axilar. La distribución del tejido adiposo. La falta de desarrollo de las mamas. La vulva inmadura sin desarrollo de los labios mayores. Todos estos elementos, a medida que íbamos observando los distintos videos que habían sido secuestrados, más el sentido común, que digo que la mayoría de las veces no hacía falta ningún tipo de información, porque realmente las imágenes eran grotescas, eran aberrantes, realmente eran imágenes de mucha violencia. Se determinó que tanto los 270 archivos como los 66 archivos que estoy haciendo referencia ahora eran archivos de contenido, alto contenido de abuso sexual infantil, de explotación infantil y de menores de 13 años, que es un agravante para la ley penal. No voy a tomar en cuenta, esto sí comparto lo que dijo Russo, no voy a tomar en cuenta las apreciaciones que hizo de Rosa respecto de lo que tiene que ver con conductas que usted puede o no realizar a futuro, porque como usted bien dijo, él no lo entrevistó, no se puede llegar a una conclusión si usted no fue entrevistado, razón por la cual ese tipo de apreciaciones, y que aparte no vienen al caso, no las voy a tomar en cuenta. Pero con respecto a la adecuación típica, vuelvo al mismo punto que ya mencioné. Yo entiendo que si no tenemos determinado hacia dónde fueron los archivos, estamos hablando de precisamente la acción típica de facilitar, consumado, en todo caso con tentativa acabada de distribuir, que entiendo que tiene
el mismo tipo de gravedad, tiene la misma intencionalidad. La gravedad de una conducta se mide mucho con el dolo y con la intención, y la intención en uno u otro caso es exactamente igual. Paso al siguiente hecho, el hecho número 3 en la acusación de la Fiscalía y de la querella. Tengo por acreditado, aunque con distinta cantidad de archivos, el hecho de la tenencia, que voy a describir ahora, de material de abuso o explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución. Concretamente, tengo por acreditado que el día 22 de noviembre del 2018, esto es el día que se hizo el allanamiento en su domicilio, usted, Ricardo Russo, tenía en su poder con fines inequívocos de distribución en la computadora marca Dell, número de serie, la computadora que hemos mencionado como número 1, número de serie 8DNZ6F2, dentro de la sesión denominada RIC-RU, no 203 archivos como han acusado Fiscalía y querella, sino 117 archivos de imagen y sí 66 archivos de video. Y en la computadora notebook, la número 2, Dell también de color gris y negra, número de serie 5B9BLT1, dentro de la sesión Ricardo, no ya los 761 archivos que han mencionado las acusaciones, sino 378 archivos de imagen y 2 de video con fines inequívocos de distribución. No voy a hablar nuevamente sobre la legalidad, ya he mencionado la legalidad de todo el procedimiento y la cadena de custodia que se ha realizado. Lo que he observado es lo siguiente. Hay una discrepancia entre los peritos respecto a la cantidad de archivos que han podido observar y a mí no me ha quedado claro si esos archivos se encontraban en ese momento presentes o eran restos de archivos que han sido excluidos. Montefusco trabajó con el programa EnCase. Montefusco mencionó en juicio que había, respecto a los videos no hay ninguna discusión de la computadora número 1. Dice que había 67 videos y muchas imágenes, pero no las precisó. Y cuando uno observa la pericia de Montefusco habla de 16 imágenes. Si uno corrobora este dato con la pericia realizada por Fernández Noguera, vemos que ha utilizado otros programas informáticos para detectar esa información. Utilizó concretamente el programa Axiom y el programa Grify. Yo desconozco cuál es la diferencia entre estos programas y qué es lo que han detectado, pero lo cierto es que Fernández Noguera en juicio no dio esas precisiones del número, pero de su pericia figura que visibles hay 117 imágenes y habla de muchos recuperados. Esta circunstancia me conmueve a llegar a la conclusión de que al menos sí tenía 117 imágenes. Es posible que haya tenido más imágenes, pero yo no tengo la certeza de que en ese momento estaban presentes, razón por la cual tengo ese número que son 117 imágenes. Con respecto a la computadora número 2, me pasa algo similar. Montefusco, bajo el programa EnCase, en juicio ha declarado más de 300 y en su pericia ha mencionado concretamente 378 imágenes de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil. Por el contrario, acá la diferencia es muy poco significativa. Fernández Noguera habla de 332 imágenes, casi la misma cantidad. Es cierto que al observar las imágenes que nos acercó la acusación y que hemos utilizado en la prueba, sí nos han presentado 761 archivos, que son los que ha mencionado el testigo de Dovich en la audiencia, pero no me ha quedado claro cómo es que están esos archivos y si son archivos que han sido recuperados o no. De modo tal que al no tener la certeza de esa cantidad, es que he llegado a la conclusión de que al menos tenía repito, computadora 1, 117 archivos de imagen, 66 de video, computadora 2, 378 archivos de imagen y 2 de video. El contenido de la imagen ya he mencionado que fue constatado en audiencia. Se ha constatado también a través de las pericias que ambas computadoras tenían el programa eMule. Considerando que ambas computadoras tenían el programa eMule, que ya había habido búsqueda de archivos y que el programa eMule requiere necesariamente ofrecer y descargar que quede en ese lugar, no me quedan dudas de que los fines de la tenencia de ese material tenía que ver con fines inequívocos de distribución.
Con respecto a la edad de las víctimas, las hemos observado, no hace falta ahondar en detalles, las imágenes son realmente muy fuertes y demuestran que son menores de edad, muy menores a 13 años. Con respecto al dolo y la autoría, me remito a lo que ya he mencionado. Estaban en su carpeta, usted usaba el programa y sabía de las descargas que se utilizaban. Respecto a si se puede punir o no la tenencia, es otro argumento que ha mencionado la defensa y nos ha mencionado también sobre interpretación de la ley penal más benigna. Esto no comparto su postura, doctor, básicamente porque en el delito de tenencia del material se trata de un delito permanente, que permanentemente se va cometiendo, razón por la cual si cuando eventualmente lo tuvo alguna conducta era típica o no tenía una descripción, cuando ahora la tiene, al ser un delito que se continúa cometiendo, entonces ingresa dentro de la nueva sanción. Distinto sería que se deja de cometer y luego de dejarse cometer, cuando es juzgado lo quieren juzgar con una ley más grande. Pero aquí lo que he verificado es que de acuerdo a las fechas de la pericia ya se encontraba vigente la nueva ley que es de abril del 2018. Y me parece que también planteó, no lo planteó como un cuestión, pero planteó una cuestión de dudosa ayer legitimidad constitucional, y no comparto tampoco este punto. Me parece que hay compromisos internacionales del Estado argentino respecto de los menores del cuidado, y frente a bienes indisponibles como es la integridad sexual de un menor, me parece correcto que existan distintos filtros de punibilidad, lo que se llama la doble frontera de punibilidad, que para otros textos lo trabajaba Patricia Ziffer respecto de protección de otros bienes, pero que viene a la cuestión de que cuando el bien jurídico es un bien indisponible, es correcto que el Estado trace distintas barreras de política criminal para su persecución. Con respecto del hecho número 4, voy a tenerlo por acreditado también bajo alguna observación. Tengo por acreditado que usted, Ricardo Russo, el día 28 de mayo del 2019, en la computadora de escritorio perteneciente al Hospital Garrahan, marca Dell, modelo Optilex 330, tuvo en su poder 100 archivos de imagen en los que se observan a una niña menor de 13 años en actividad sexual explícita o exhibiendo sus genitales con clara connotación sexual. Este es el hecho presentado por la Fiscalía y la acusación. La única diferencia es que en este caso no tengo acreditado el fin concreto de la finalidad inequívoca de distribución. Con respecto a la legalidad del procedimiento, acá estamos hablando de otro hecho. En este caso, ¿cómo se llegó hasta allí? El 28 de mayo, en el momento que usted lo detienen, intervino el policía Rodríguez, junto con el testigo de actuación Huergo, nos han marcado los detalles de su detención, no he observado ningún tipo de anomalía en la misma, y nos han declarado aquí que desde ese momento hasta el allanamiento, que transcurren solo 72 horas, su oficina quedó clausurada. En esto ha sido muy claro la doctora Ciruzzi, explicando que había sido clausurada esa oficina, pero no solo los dichos de Ciruzzi, sino que también se ven verificados con el procedimiento de allanamiento, que cuando ingresan nos han exhibido las fotos de que estaba la puerta fajada, estaba clausurada y que se le acercado desde seguridad las llaves para poder ingresar. De modo tal que su oficina quedó cerrada desde aquel entonces. Sobre el secuestro de su computadora y de ese procedimiento, declararon los testigos Passarelli y Civils. Hablaron del protocolo, hablaron del cuidado, y contrario al punto que menciona la defensa, que si no me equivoco sobre este testigo había pedido extracción de testimonios. De Passarelli, ¿no? No voy a hacer lugar a esa extracción de testimonios. Entiendo que los testigos, al contrario, fueron bastante cuidadosos en cada detalle que vieron, y hasta que no comprobaron y se abrió la cadena de custodia con la bolsa y no observaron la computadora, no afirmaron que se trataba de la misma. Recién cuando vieron de qué computadora era y manifestaron cómo era la base de esa computadora, la pudieron identificar. No encuentro ningún punto de que hayan faltado la verdad, ni mucho menos. Obviamente a la defensa le queda, si usted considera que ha cometido un delito, poder hacer la denuncia respectiva, pero yo no veo ese delito. La oficina que se secuestró, la computadora y donde se hallaron los archivos, efectivamente era de usted, Russo. Esto lo ha mencionado Ciruzzi, lo ha mencionado Katsikas también, y lo ha mencionado Beatriz Villa, sin mencionar su nombre, pero mencionando que una oficina en reumatología e inmunología
era para el jefe de servicio. De modo tal que tengo acreditado que efectivamente esa era su oficina. Y de la pericia se detectó lo siguiente. En primer lugar, se detectaron la presencia de 100 archivos de abuso o explotación sexual infantil. Y se detectó, como dijo en este caso el perito Perciavale, vestigios del programa Ares. Perciavale también fue acreditado como perito informático del SIC, técnico en PC y en redes, área de cibercrimen, laboratorio de informática forense. Me parece relevante detectar esto y marcar esto porque no estamos hablando de un solo perito que intervino en todos los procedimientos, sino que estamos hablando de distintos peritos que fueron llegando a las mismas conclusiones en distintos procedimientos. Perciavale explicó que como los otros peritos que respondían al SIC trabaja con los programas Axiom y Grify y que recuperó 5 archivos, pero que sí observó 100 archivos en una carpeta de música, que estaban bajo el nombre Tom Petty and the Hate Breakers. Ahí mismo estaban incluidos esas 100 imágenes. Esa computadora utilizada por usted, esto quedó acreditado a través de los distintos testigos que nos han mencionado, que usted tenía acceso a la computadora con nombre de usuario o nombre de usuario y contraseña. Las fotos y las imágenes también las hemos observado aquí. También se tiene que ver con una menor de edad y tiene que ver con imágenes de material de explotación sexual infantil. Pero, ¿por qué no puedo tener por acreditado esos fines inequívocos de distribución? Por 2 circunstancias. En primer lugar, están los vestigios del programa Ares, pero no está la fecha de ese programa. Yo no sé si es la fecha de los archivos, ni la fecha de los programas, ni cuándo ingresó. Pero aparte, los testigos han declarado que el servicio de Internet en el Hospital Garrahan era con muchas limitaciones. Hablaron de intranet con limitaciones las testigos Paladino y De lo Russo. Y de hecho, De lo Russo mencionó que pagan un servicio adicional por FiberTel para poder tener buen sistema de Internet y que ese sistema no lo pueden incluir en la computadora del hospital. Y también Fernández nos habló de programas bloqueados, de modo tal que yo no puedo tener un fin inequívoco de distribución si no puedo tener acreditado que efectivamente ese sistema, ese programa pudiera funcionar allí. Pero sí el hecho lo tengo por acreditado de que usted en esa fecha indicada, que es la fecha del allanamiento, esto es el 28 de mayo, tenía 100 archivos de material de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil. En síntesis, con respecto a lo que es la tenencia de los hechos, y para hacerlo más gráfico, más allá del tratamiento que hay a cada uno de los hechos, la síntesis es la siguiente. Usted tuvo, entre el 9 de febrero y el 21 de agosto del 2018, 270 videos de abuso o explotación sexual infantil y los puso a disposición de terceros, facilitándolos a través de la red de Mule. Usted también, entre el 26 de septiembre y el 12 de noviembre del 2018, fechas que he corroborado con los datos, los metadatos de los archivos que hablan de que de esa fecha a esa fecha fueron descargados, usted también puso a disposición, facilitándolo a terceros, 66 videos de abuso sexual infantil. Esto da el total de 336, con la salvedad respecto de la acusación que le hizo la Fiscalía de la querella, que en mi caso se trata de una observación que es facilitar en concurso ideal con una tentativa acabada de distribución, porque no lo tengo acreditado ese punto, pero que no cambia la gravedad de la conducta. Pero también tuvo tenencia con fines de distribución en su domicilio a la fecha del allanamiento, 22 de noviembre del 2018, en una computadora 117 imágenes y 66 videos, y en la otra computadora 378 imágenes y 2 videos. Y también tuvo tenencia simple de material de explotación o abuso sexual infantil al 31 de mayo del 2019, 100 imágenes. Al 28 de mayo, perdón, como está en la imputación, 100 imágenes de ese tenor. Lo que da un total de 999 archivos de contenido de abuso o explotación sexual infantil. Con respecto a esto, debo mencionar que, como ya lo he mencionado, que son muchas las víctimas de estos hechos.
aunque en este caso usted no haya sido el que cometió la conducta directa, es un daño indirecto a la intimidad y es un daño concreto al bien jurídico tutelado, que es la integridad sexual. El bien jurídico tiene que ver con el normal desarrollo de la integridad sexual y es el derecho a la intimidad de los menores, de no quedar expuestos a la mirada de terceros y que de esa manera perturbe su crecimiento. Esto todos los autores son coincidentes. Aboso, Gustavo, Figari ya citado, son coincidentes en que la protección también tiene que ver con este punto, y agrego yo con el derecho a la intimidad del menor. ¿Cómo se califican estos hechos? ¿Son realmente 999 hechos? ¿Habría una posibilidad de realizarlo así? Yo creo que la mirada es que no se puede caer en un simplismo de determinar 999 hechos solamente por pequeñas unidades fisiológicas. Entiendo que, conforme doctrina tradicional de dogmática penal, citando Bacigalupo, de Derecho Penal, parte general, entiendo que en este caso se da una suerte de delito continuo. Usted continuamente realiza una conducta que se realiza en el tiempo al momento de distribuir, con una pequeña interrupción de febrero a agosto y luego de septiembre a noviembre, como un delito continuado. Esto es, objetivamente, los hechos que le fueron imputados, los hechos que usted cometió, lo estoy dando por acreditado. Para que sea un delito continuado, los hechos deben haber realizado el mismo tipo penal y haber lesionado el mismo bien jurídico, y eso se da. Tiene que haber una cercanía temporal y espacial entre los hechos, y eso también se da. Tiene que haber una similitud exterior del hecho, y también lo tengo comprobado. Pero también desde el plano subjetivo se requiere una suerte de intencionalidad general o un dolo general. Esto es, cada uno de esos actos individuales se comprenden como una realización del todo. Y esto también lo tengo acreditado, de modo tal que existe un delito continuado, ¿sí?, de facilitar a terceros material de abuso sexual infantil en tentativa acabada con la distribución de ese contenido en concurso ideal con el resto de las conductas. Yo no le puedo imputar a usted como si fuesen hechos aislados. La imputación es bien concreta, es usted tuvo material y siempre ese material tenía que ver con afectar bienes jurídicos de tercera, concretamente los menores que son observados allí. En algunos casos solo teniéndolos, en otros casos, como expliqué, teniéndolos con fines de distribución y en otros casos facilitándoselos a terceros. Eso hace que toda esa conducta, esos 4 hechos, se encuadren en una única conducta, pero que tiene que ser valorada con mayor gravedad por la cantidad de hechos que luego referiré en la pena. La cantidad de hechos, la cantidad de reiteración, el tiempo que ocurrió y la calidad de esas imágenes. Pero esto con respecto a los primeros 4 hechos. Con respecto a los siguientes hechos, voy a tener por acreditados los hechos que la Fiscalía y la querella han individualizado bajo los números 5, 6, 7 y 8. Concretamente, tengo por acreditado que usted, Russo, el 24 de noviembre del 2015, a las 11:52 horas, en el interior del Hospital de Pediatría Garraham, sito en la intersección de la calle Combate de los Pozos y Avenida Brasil de esta ciudad, produjo con su celular marca Apple, modelo iPhone 6S, un total de 9 fotos a 2 niñas menores de edad, de entre 6 y 10 años aproximadamente, que voy a identificar en esta audiencia con la letra A. Por secretaría quedará el nombre de la menor involucrada. Esas imágenes se encontraban alojadas en su computadora notebook marca Dell que tenía en su domicilio, la que he numerado bajo el número 1, he marcado bajo el número 1, número de serie 8DNZ6F2, bajo la sesión asociada a su nombre, Rick Ru, y que fue secuestrada en el allanamiento en cuestión. También voy a tener por acreditado el siguiente hecho, que es el 31 de julio del 2017, a las 20:15 horas, en el interior del consultorio médico, denominado Organización Médica de Investigación, sitio en Uruguay 725, utilizando nuevamente el mismo celular, extrajo
2 fotos a una niña menor de edad, enfocando en sus partes genitales. También fueron halladas en el mismo lugar en su domicilio. El tercer hecho de producción que tengo por acreditado es el ocurrido el 30 de agosto del 2017 a las 11:17 horas, nuevamente en el consultorio Garraham, oportunidad en la que extrajo 2 fotografías a una menor de edad, también enfocando nuevamente de la misma manera sus genitales, sus partes genitales. El cuarto hecho, el 30 de octubre del 2018, a las 9:36 horas, en el hospital Garraham nuevamente, oportunidad en la que nuevamente extrae fotografías en sus partes genitales. ¿Por qué tengo acreditados estos hechos? Y lo voy a explicar. En primer lugar, ya he hablado del procedimiento legítimo del allanamiento de su domicilio. Ya he mencionado la cadena de custodia que se ha respetado sobre sus efectos. Y las pericias realizadas por Montefusco y Fernández Noguera. De esas pericias se detectaron estas fotos que estoy haciendo referencia, que con el testimonio de Dedovich lo que se pudo comprobar es la existencia de los metadatos. Esos metadatos permitieron identificar que esas fotos habían sido sacados a través de un iPhone Apple 6S, la fecha que acabo de enumerarle y el lugar que le acabo de mencionar de dónde habían sido sacadas esas fotos. En todos los casos se tratan de menores de 13 años. Esto fue mencionado de manera clara del testimonio de Dileto con las apreciaciones que realizó. Y debo remarcar ya inicialmente que voy a hablar de 2 bloques de imágenes. Por un lado el de las hermanas y por el otro lado las 3 fotos que llaman la atención, así lo han dicho los testigos. A mí también me ha llamado la atención de que el formato de la foto es exactamente igual. Es una menor acostada, donde con una mano, en alguna de las fotos se ve claramente una mano masculina, extrae la ropa interior, tira, mejor dicho, la ropa interior hacia abajo. La primera pregunta es si las fotos encuadran o no en la norma. Para que encuadren en la norma de producción se requiere en primer lugar que sea una representación de sus partes genitales, dice la ley. Y luego, ¿cuál es la finalidad? Que sea una finalidad predominantemente sexual. Con respecto al primer punto, la defensa ha interrogado a los testigos respecto a si el pubis es o no parte de los genitales, si se veían los genitales o no. Esto también ha sido marcado en su declaración por el imputado ruso. Y voy a marcar lo siguiente. En primer lugar, de la prueba sí surge que varios de los médicos consideraron desde su visión que el pubis es parte de los genitales. Esto lo mencionó Ciruzzi. Ciruzzi mencionó pubis es parte de los genitales femeninos, pero también lo mencionó no solo Ciruzzi, sino que mencionó Albano. Albano, pediatra con mucha experiencia, que también ha sido acreditada sus credenciales de la prueba, especialista en terapia intensiva infantil y en pediatría, miembro del Comité de Ética Clínica de la Sociedad Argentina de Pediatría y del Hospital Nacional Posadas, mencionó frente a las imágenes, dijo que el pubis es parte de su intimidad. Y me voy a quedar con esta frase como pubis, parte de su intimidad. Y Chantada mismo también ha mencionado, cuando fue interrogado, que el pubis es genital. Si uno verifica incluso en el diccionario de la Real Academia Española, ve que cuando se define genitales, habla de órganos sexuales externos, habla de una visión mucho más amplia. Pero entiendo que, más allá de que esto ha sido manifestado por los médicos, por los testigos Ciruzzi, Albano y Chantada, no se puede tener otra interpretación teniendo en cuenta la protección del bien jurídico tutelado. ¿Qué es lo que quiso proteger el legislador cuando está hablando de evitar producción, tráfico de imágenes de explotación sexual infantil? Lo que quiso proteger es, en igual sentido, pido por favor silencio, en igual sentido, tanto a niñas como a niños.
Y en ese sentido, sería absurdo sostener que, motivado en la diferente conformación de la anatomía de los genitales masculinos y femeninos, se pretende que exista una mayor protección de la ley penal hacia el hombre que hacia la mujer por esta circunstancia. Nadie dudaría que una fotografía en la que se observa un pene de un niño es una representación de sus partes genitales, y si esto es así, es intolerable que se interprete que no sucede lo mismo cuando lo que se fotografía es la zona púbica de una niña, en la que pueda observarse parte de la vulva, pueda observarse sus labios mayores. De modo tal que interpretarlo de otra manera sería, creo yo, absolutamente discriminatorio hacia la protección de niñas, mujeres, y pondría, sinceramente, acarrearía responsabilidad internacional por parte del Estado argentino. De modo tal que no tengo ninguna duda que esas imágenes son precisamente representaciones de sus partes genitales. Respecto de la finalidad, ¿cuál es la finalidad? Ya que la norma habla de fines predominantemente sexuales. Con respecto a la finalidad, ya voy a hablar antes de la autoría. Usted, Ricardo Russo, mencionó que sacaba fotos por fines científicos, fines médicos, razón por la cual la autoría no está en discusión. Es un celular iPhone 6S como el que usted tiene. Se han determinado los megadatos con el testigo de Dovich, pero también con los testigos Huarte y Ramírez del SIC se demostró que las fotos de la menor A junto a su hermana fueron tomadas en su consultorio. Y hay imágenes de cuál es la finalidad de una foto que se presumen de una manera de sentido común. Nadie dudaría de todas las imágenes que observamos durante la sustanciación de este juicio, la finalidad predominantemente sexual. Nadie diría que si no está o si no tenemos el autor de ese hecho aberrante de explotación sexual infantil, no podemos saber de qué se trata. Como así también nadie dudaría de, por ejemplo, una foto familiar de un primer baño, de una situación, de un nacimiento, cuál es la finalidad. Aquí lo que usted invocó es una finalidad médica. Y esa finalidad médica la voy a descartar, considero que no es cierto, y lo voy a explicar por dos caminos. En primer lugar, de los testigos que observaron esas fotos, ningún testigo encontró una finalidad médica, ni médica ni científica. En segundo lugar, usted no acreditó esa finalidad, no habló de ninguna marca concreta que permitiese la extracción, la producción de esa imagen. Cuando declararon los testigos, aquí, testigos médicos en la audiencia, todos los testigos hablaron de una doble finalidad de la fotografía en la medicina. Hablaron de que esto se fue extendiendo y hablaron de que hay dos finalidades concretas. Palabras más, palabras menos han hablado de una finalidad que tiene que ver con la evolución de una enfermedad, ya sea para marcar avances, retrocesos. En segundo lugar, hablaron de fin científico o docencia, diciendo que también el Hospital Garrahan es un hospital escuela, como ha sido mencionado. Pero ninguno de estos fines quedó acreditado. Al contrario, yo diría que las imágenes me parecen realmente fuertes. Y lo voy a explicar por qué. No es una cuestión de subjetivo, sino objetivo. Cuando un médico saca una foto, la puede sacar, porque es un avance para la medicina, pero con cuidado. Y esto fue muy claro. No se puede sacar una foto porque sí. Albano fue muy precisa en manifestar lo siguiente. Al momento de sacar una foto hay que preservar el anonimato, hay que preservar la confidencialidad y tercero, y lo remarco, la intimidad del paciente. Y dijo Albano que hay que tener mucho cuidado porque la relación entre médico y paciente es una relación asimétrica. Es una relación asimétrica del médico con el paciente, del médico con los padres del paciente. Mucho más cuando uno está en una situación de poder empoderado como jefe de un área. Fernández, siguiendo hablando del cuidado que hay que tener en las fotos, Fernández nos mencionó en su testimonio que hay patologías que no merecen una foto, que no son relevantes. De lo Russo,
tiene que tener una finalidad docente. Chantada, tiene que haber un caso clínico interesante desde un punto de vista académico. Oleastro, otro de los médicos que declaró, retener una foto es para retener signos objetivables, no síntomas subjetivos, síntomas objetivables. Esto es lo que surgió de la prueba cuando se le fue mencionando cuándo sacar una foto. Siguiente punto. Lo que me preguntó es, ¿alguno de esos puntos se observó? Yo no observé ninguno. Pero pudiera darse el caso que yo no lo observe porque no tengo conocimiento sobre la materia. Pero voy a verificar lo que vieron los testigos de ambas partes, de la Fiscalía y Defensa. En primer lugar, Ciruzzi, referido a la paciente A y a su hermana, que venían de otra provincia. Lo que mencionó es que no se ve una razón en esa serie de fotos de que haya fotos desnudas de pie, cuando también había fotos que estaban con la ropa interior y no se veía ninguna modificación si alguien quería observar algo. Nos remarcó que incluso si la foto pretendía sacar algo y hacer un análisis comparativo por la enfermedad extraña que tenía una de ellas, que tiene una de ellas, no estaban ubicadas contra la pared en el mismo lugar, razón por la cual difícilmente uno podía tener un cuadro comparativo si no estaban ubicadas de la misma manera. Y concluyó que era innecesario que no tuviesen su ropa interior. Más allá de que se pueda mencionar que Ciruzzi es abogada, lo cierto es que trabaja como especialista de bioética, trabaja en el Hospital Garraham hace mucho tiempo y su área de experticia tiene que ver con ese sector. Con respecto a las otras tres imágenes que son prácticamente iguales, en una de ellas, del 31 de julio del 2017, marcó algo que también lo va a marcar Albano de la misma manera como pediatra, que es, no se entiende la importancia de esa foto porque si lo que se quería mostrar era el pubis, justo esa parte tiene sombra que irradia a la persona que saca la foto. La conclusión de Ciruzzi es que no ve razones científicas y que no se corre o se baja la ropa interior, mucho menos con una mano masculina. Albano llegó a las mismas conclusiones. Albano dijo, no advierto patologías ni asimetrías en las tres fotos que eran exactamente iguales. Albano, que es una médica con mucha experiencia pediatra, una médica que ha contado toda su experiencia que ha tenido, muchos años de trabajo, lo que mencionó es que le llama la atención la forma de quitar la ropa interior, que es esto que yo hacía mención, de lo que dijo el testigo, que es tomando la ropa interior, llevándola hacia abajo sin sacársela todo, como una suerte de tirar de la ropa interior. Y le llama la atención de otro punto, que es la repetición de estas imágenes. Tres casos exactamente iguales. No vio necesidad de que se vea el pubis y los labios mayores en esas fotos. Y respecto a la niña A, en una foto que se encuentra sentada, que la foto pretende sacar una muestra de sus extremidades, dice, no veo necesidad de que se observe allí la foto hasta el pubis y la zona genital. Dileto llegó a la misma conclusión, no vio ni sintomatología ni nada extraño. En síntesis, ninguno de los testigos observó algo que pueda ser interesante para la medicina o para la actividad científica en base a los parámetros que el resto de los testigos han mencionado. ¿Y qué pasó con los testigos de la defensa? No fueron interrogados sobre este punto. No se exhibieron las fotos, decidieron no hacerlo, pero no tengo ninguna apreciación médica respecto de algún testigo que pueda decir o dar cuenta de algún punto de para qué fueron sacadas esas fotos. La defensa en el interrogatorio, de hecho, tomó una postura técnica de preguntar por dos enfermedades, lipodistrofia y dermatomiositis. Fue interrogado Albano y dijo, no observo nada de esas enfermedades. No, interrogado Albano, lo descartó diciendo, no aparece. En su declaración, el imputado Ricardo Russo habló de la enfermedad poco frecuente de A y su hermana, de que una sola de las dos eran hermanas gemelas, que una sola tiene la enfermedad visible, y una hipótesis de investigación que quería trazar, que estaba trazando, que tenían que ver con algún factor protector,
y algunos genes patológicos que lleven la enfermedad y otros que no. Mencionó de que esas fotos me venían bien interesantes para un congreso de Brasil o Alemania, pero no se acreditó en ningún extremo aquí. No se acreditó por qué sin ropa interior y por qué, si ya tenía la foto con ropa interior, la foto también la sacó sin ropa interior, de frente, de espaldas. No hubo una explicación concreta. A las explicaciones que dio aquí el imputado ruso, me quedan muchas preguntas. Si era para un congreso, ¿por qué no se acreditó el congreso? ¿Por qué no se acreditó la presentación de esa imagen? No explicó, como decía, por qué era necesario que estén desnudas. No pidió ni se realizó ninguna pericia sobre este punto. No hubo una discusión en la etapa intermedia. Habló de un caso que era por la enfermedad que padecía o que padece la niña A, requería una atención multidisciplinaria. De hecho, la historia clínica que han aportado figura esa intervención multidisciplinaria donde la atienden muchos médicos. Sin embargo, no trajo ninguna prueba para demostrar que compartió esas fotos con colegas y a qué conclusiones llegaron. De hecho, esto es diferente a lo que mencionó con respecto a la niña A, la testigo Paladino. Paladino dijo que ella documentó a la niña A con imágenes, que compartió esas imágenes con su sector del hospital, que de hecho guardó esas imágenes en un Google Drive donde todos los que intervienen en ese sector tienen la clave, y que no vio otras fotos de las menores, lo cual da cuenta de que esas fotos no fueron compartidas. ¿Por qué no se guardaron en el hospital? Si tenía una computadora para un hospital era el lugar donde debían guardarse si tenía fines médicos. Sin embargo, las guardó en su casa, y las guardó en su casa en una computadora que estaba llena de imágenes de abuso sexual y explotación sexual infantil. ¿Por qué no documentó esa visita en la historia clínica? Ya no hablo del consentimiento. He observado la historia clínica de la menor A y figuran segundito. Aquí está. Figura que en la fecha, en el mes de noviembre, fue atendido por distintos sectores la paciente A. Fue atendida el 18 de noviembre, una paciente que no es de la ciudad de Buenos Aires, que venía de otra provincia, que tenía atención, como han dicho, esporádica, cada varios meses. 18 de noviembre fue atendida por Ateneo de Ortopedia. 19 de noviembre, un día de internación, informe interdisciplinario. Atiende Fernández, Giunta, Ramos, Zunino Pradier. En todas esas oportunidades, usted, ruso, se mostró detallista en lo que observaba. Usted nos dijo que era detallista y que por eso era un buen investigador, porque era una virtud, lo mencionó de esta manera, no con la palabra virtud, pero que era detallista, y por eso era un buen observador. Y en la historia clínica suya también se observa esto. El 10 de marzo del 2013 usted anotó: se advierte una suerte de abandono de la niña por parte de la sociedad que la rodea. El 16 de febrero anota: pasó a 5º grado, la madre refiere problemas con las matemáticas. El 30 de abril del 2019, concurre al colegio normalmente, hace gimnasia en la escuela. Es una anotación detallista. Sin embargo, el día que se fotografió, el 24 de noviembre de 2015, no hay ninguna constancia, ni siquiera una constancia de su atención médica. No está. No hay ninguna constancia, no hay ninguna explicación. Con respecto a las 3 fotos restantes, usted no dio ninguna explicación. Digamos, la Fiscalía mostró una foto, la querella mostró 3 fotos que fueron secuestradas. Lo que ya dije antes, han hablado de
la forma que llama la atención de repetición de la imagen, la forma en que se saca la ropa interior, la necesidad de foto para marcar algo, de que los testigos no ven fotos, y usted sobre ese punto nada dijo. No aclaró en una audiencia ni trajo prueba, no tiene por qué usted aclararlo, pero podía traer prueba de testigos, si esto era así, era un punto, traer médicos para que declaren sobre este punto qué enfermedad tenían esas 3 pacientes. Una pericia o algún punto para marcar ello. Habló de que las fotos estaban sacadas de contexto, pero no mostró cuál era el contexto, qué fotos había, qué evolución tenía. Pero no se puede marcar esa evolución porque nunca indicó cuál era el paciente. Las fotos tenían metadatos, las fotos tienen metadatos, las fotos tienen fecha. Si esto era para marcar algo, intuyo que usted debería recordar para qué había sacado esa foto y cuál es el paciente que atendió. Sin embargo, esta información no la sabremos, no la dio. ¿Y por qué esas fotos también están en su domicilio y no están en el hospital en todo caso? Y tampoco hay un consentimiento informado. Es cierto que acá hay un punto en discusión, lo que es la regla del hospital, que corresponde realizar un consentimiento informado para sacar una foto, pedir esa información, dejarlo en la historia clínica. Esto lo ha dicho Ciruzzi, lo ha dicho Villa también, que está en la parte de dirección. Más allá de que las prácticas evidentemente se están generando una anomia y el hospital sabrá cuáles son las condiciones para eventualmente trabajar esos puntos si son realmente importantes, lo cierto es que hay una norma que tampoco se cumple para poder observar si usted había tenido intervención con esa paciente y ver qué paciente se trataba. No lo tenemos. Es por ello que todos estos hechos me permiten concluir que efectivamente, como presenta la Fiscalía y la querella, los hechos 5, 6, 7 y 8 son producción de imágenes, como menciona en la acusación, que donde se observan partes genitales con una finalidad, como menciona la norma. Exhibición de partes genitales y con una finalidad con fines predominantemente sexuales. Perdón. Con respecto a los hechos 9 y 10, marcados por la Fiscalía y la querella en sus acusaciones, esto es la producción de imágenes el 27 de diciembre del 2016 y entre el 30 de diciembre del 2017 y el 12 de enero del 2018, oportunidad que se le imputa que usted con una máquina Nikon sacó 48 fotos, haciendo zoom en las partes genitales de los menores, y entre el 11 de enero y el 25 de febrero del 2018 sacó 175 fotos con su iPhone 6S, también acercando a las partes genitales, a las partes íntimas de los menores, en los que la Fiscalía y la querella han hecho referencia a una imagen que se observan de espaldas una menor en el momento en que se está cambiando y que se observa desnuda la menor, donde se observan sus glúteos. Sobre este hecho, lo primero que voy a mencionar es que, más allá de considerar que es un hecho atípico, porque en este caso no se observan los genitales, hay un fallo en igual sentido, fallo de la Sala Séptima de la Cámara Nacional Criminal y Correccional del 12 de julio del 2012, donde habla de que es atípico ese tipo de conductas cuando tiene ropa interior, en este caso cuando tiene malla, y en el caso de la menor, es que la menor está de espaldas y no se ve. Me parece, no deja de llamarme la atención el acercamiento a los primeros planos que hizo con el celular y con la cámara de fotos, la repetición de esa conducta, la repetición de fotos que hemos observado aquí, lo repudiable que me puede parecer a mí esta conducta, la indignación que puede generar esta conducta, y que de hecho permite la realización de una acción civil si alguien se enterase y el secuestro de ese material. Sin embargo, eso no es delito, pero sí ha sido un elemento que he tenido en cuenta al momento de poder analizar la autoría del resto de las conductas y el dolo o la intencionalidad del resto de las conductas, porque se ve nuevamente allí una conducta que se fue reiterando.
Respecto de cuál es la ley aplicable, comparto lo que ha mencionado la Fiscalía y la querella respecto de la ley aplicable. A partir del mes de abril del 2018, una modificación de la ley establece una mayor punibilidad cuando los menores son menores de 13 años y un aumento de la escala penal para los hechos de producción. 3 de los hechos, concretamente el 24 de noviembre del 2015, el 31 de julio del 2017, el 30 de agosto del 2017, son bajo la ley anterior, con una escala penal que va de 6 meses a 4 años. El último de los hechos de producción, 30 de octubre del 2018, es bajo la ley 27.346. Tiene una escala penal que va de 4 a 8 años. De modo tal que lo que resta es la determinación de la pena. Por un lado tenemos un hecho que engloba los 4 primeros hechos de la querella y de la Fiscalía, que está bajo una escala penal de 4 a 8 años, con una escala que tiene en cuenta un delito continuado y un delito permanente en concurso ideal. Les pido por favor a los periodistas que mantengan el lugar, como estuvimos trabajando. Muchas gracias. En concurso ideal decía con los hechos de ofrecimiento y tenencia de esos materiales con y sin fines de distribución. Y tenemos por otro lado, otros 4 hechos de producción, 3 con una escala penal bajo la ley anterior y una bajo la nueva ley penal. En este caso entiendo que es un concurso real de hechos, no es un delito continuado. ¿Por qué digo esto? Porque la lesión es más directa que en el otro caso. Es un bien jurídico indisponible, como es la integridad sexual en una conducta directa hacia el menor. La distancia en el tiempo, si bien hay algunos hechos que se empiezan a acercar en el tiempo, entre el primero y el cuarto pasan 3 años, y entre el segundo y el cuarto también pasa 1 año. Y víctimas más detalladas, más individualizadas, o posiblemente individualizables, hacen que entienda que aquí no estamos hablando de un delito continuado, de un dolo general de una conducta, sino que son 4 hechos aislados. Esto genera que la escala penal termine siendo muy elevada. La escala penal de 4 a 28 años. Entiendo que es un deber mío, con las dificultades que tiene la determinación de la pena, llegar a explicar cómo llegó a la determinación de una pena. Me parece que todo Estado de Derecho, todo Estado republicano tiene el deber de dar publicidad de sus decisiones y explicar cómo llega, con las dificultades que tiene cada una de estas cuestiones y sobre todo las escalas penales tan amplias. Encuentro agravantes de estas conductas que ya las he ido mencionando, pero las voy a detallar de manera concreta. En primer lugar, la cantidad de imágenes y video que usted tenía. Estamos hablando de 999 archivos de imagen o video más los hechos de producción. Estamos hablando de que también, como otra agravante, es que usted realizó un ofrecimiento a personas indeterminadas, que posiblemente haya sido distribuido, eso no lo sé, así que no se lo voy a incluir, pero sí, el dolo suyo es de ofrecerlo de manera indiscriminada, indeterminada, despreocupándose por el lugar en que va a terminar esos archivos. La realización por redes de la conducta genera que ese ofrecimiento sea más grave que un ofrecimiento individual, obviamente. Genera este tipo de conducta a través de redes P2P, una mayor lesión a la intimidad de los menores. En tercer lugar, no puedo descartar este punto que mencioné, es una tentativa acabada de distribución, es exactamente igual en cuanto a lo que es el reproche por su conducta. En cuarto lugar, el tiempo en que usted realizó esta conducta. Si hablamos de producción, estamos hablando de hechos desde 2015, si hablamos de la tenencia del material y la distribución, estamos hablando desde febrero del 2018 hasta el momento de su detención, que se le encuentran archivos en la computadora del Hospital Garrahan. En quinto lugar, la ubicación de ciertos archivos. La ubicación de los archivos en un hospital público, una computadora de un hospital público pediátrico, y la ubicación de los archivos de producción en su domicilio particular
en otra carpeta, pero en las mismas computadoras que había material de abuso o explotación sexual infantil. Sexto lugar, el tenor de los archivos. Los videos e imágenes que hemos observado son de una enorme violencia. No voy a entrar en detalles, pero solamente mencionar con no solo menores de 13 años, sino bebés en imágenes de abuso sexual infantil. En séptimo lugar, su calidad de jefe de servicio de reumatología e inmunología en un hospital público. En octavo lugar, el aprovechamiento de la relación de asimetría que usted tuvo para tomar esas fotos. La situación de médico en la paciente A con una grave dolencia lo ubica en un plano de absoluta asimetría, y las restantes fotos tomadas también en el momento en que usted se está desempeñando como médico también genera una absoluta asimetría. Los testigos que trajo de concepto no lograron conmover en lo más mínimo algún planteo, ni un atenuante, ni nada. Son testigos que a usted lo conocen. Los testigos, incluso médicos, han hablado muy bien de su actividad profesional por fuera de estos hechos, pero eso no genera ningún punto que pueda tener en cuenta. Como tampoco los dos profesionales que realizaron una pericia cuando usted estuvo detenido, que llegaron a la conclusión de que no habían advertido ninguna conducta o elemento que dé cuenta de que usted eventualmente haya cometido o tenga una conducta proclive a delitos sexuales. No lo puedo tener en cuenta porque solo se entrevistó 4 horas. Así como no puedo tener en cuenta lo que mencionó el testigo de la Fiscalía, el testigo Da Rosa, ¿no? El testigo Da Rosa, tampoco puedo tomar en cuenta estos testimonios con una sola entrevista de 4 horas. Con respecto a la forma de determinar la pena, entiendo que la escala penal no abre un abanico a un operador judicial para determinar la pena que esté a su antojo, sino que en el mínimo uno debe ingresar por el mínimo legal. Dentro de un mínimo legal está toda la conducta punible del hecho y luego uno verifica las agravantes. Siempre lo he dicho así, siempre lo he resuelto así en mis decisiones, en mis sentencias. Así como la escala de homicidio es de 8 a 25 años, en 8 años ya hay un muerto y uno debe verificar después ingresando por el mínimo legal. En este caso, si yo tomo 2 grandes bloques de hechos, tenemos por un lado el delito continuado en concursos ideales, de la tenencia de esos 999 archivos, estamos hablando de una escala penal de 4 a 8 años. Y luego tenemos el resto de los hechos, que son 4 hechos, en concurso real entre sí, que tienen que ver con una producción. La escala penal queda, dijimos, de 4 a 28, pero no es razonable que uno ingrese por el mínimo legal cuando tiene un concurso real. Es decir, si yo tengo solamente material de explotación sexual infantil, el ingreso es por 4 años. Pero si yo aparte tengo otros hechos y el artículo 55 del Código Penal dice que voy a ingresar por el mismo mínimo legal, de alguna manera tiene que repercutir en por dónde voy a ingresar en la escala penal. De modo tal que, teniendo en cuenta esa cantidad de hechos, es que voy a tener que ingresar por otro punto que ya lo voy a mencionar. Si yo tomo solamente en cuenta la cantidad de hechos que acabo de mencionar de tenencia de ese material, en la escala penal de 4 a 8 años entiendo que tengo que estar cerca del máximo. ¿Por qué? Por los puntos que acabo de mencionar. Su condición de médico, la cantidad de imágenes y video, el tiempo en que realizó la conducta, la ubicación de los archivos en un hospital público, el tenor de los archivos me mueven a que tenga que estar cerca del máximo. No creo el máximo porque en este caso hay... Y la cantidad de materiales, porque aún así, si yo tomé por acreditados 100 archivos, 117 versus los 200 que tiene que acreditar la Fiscalía, no mueven la discusión de la gravedad del hecho. Pero creo que en ese tipo penal hay conductas más graves, como financiar este tipo de actividades, razón por la cual en la escala penal de 4 a 8 me parece que 7 años es, sobre ese punto, la pena razonable.
Pero como también tiene un concurso real con otros hechos, entiendo que el mínimo legal debía ingresar por un año por encima, porque no puede ingresar por el mínimo, razón por la cual le voy a agregar otro año más a la determinación de la pena, lo cual ya estoy en 8. Y a estos 8 años voy a agregarle, en base al peso de las agravantes que tienen, voy a tomar en cuenta la relación de poder en la producción de las fotos que usted tenía y la pluralidad de esos hechos de producción. Eso es lo que me lleva a 10 años. Necesitaba explicarle cuál es el motivo por el cual arribo a esa pena de 10 años, que coincide con lo que peticionó la señora fiscal, y le voy a agregar la inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina. Por todo ello, para concluir, voy a leer la parte dispositiva de lo que acabo de resolver. Punto 1. No hacer lugar a los planteos de nulidad introducidos por la defensa. Artículo 73 a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Punto 2. Condenar a Ricardo Alberto Guillermo Russo, DNI 16.261.404, cuyas demás condiciones personales sobran en autos, a la pena de 10 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina, con más las accesorias legales y el pago de las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito continuado de facilitación de representaciones de menores de 13 años dedicados a actividades sexuales explícitas y representaciones de las partes genitales de menores de 13 años con fines predominantemente sexuales, en concurso ideal, con tentativa acabada de distribución de ese material, que concurren idealmente con tenencia de dicho material con fines inequívocos de distribución y con tenencia simple de ese material, todo lo cual concurre materialmente con el delito de producción de representaciones de las partes genitales de menores de 13 años con fines predominantemente sexuales, 4 hechos de esas producciones. Artículos 12, 20 bis, inciso tercero y último párrafo, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 54, 55, 128, primer párrafo, texto según ley 26.388, y 128, primero, segundo, tercero y quinto párrafo, texto actual, según ley 27.436 del Código Penal, y 248, 249, 251 y 343 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Absolver a Ricardo Alberto Guillermo Russo de las demás condiciones ya mencionadas por los hechos que la Fiscalía y la querella identificaron en el requerimiento de juicio con los números 9 y 10 la Fiscalía y de la querella con los números 3.9 y 3.10, presuntamente constitutivos del delito de producción de material de representaciones de partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales, artículo 128, primer párrafo del Código Penal, texto según ley 26.388, anterior al vigente. Esta absolución tiene que ver con los hechos últimos que mencioné de imágenes tomadas en un espacio público. Cuarto, ordenar el decomiso de los equipos de almacenamiento informático que el condenado utilizó para cometer los delitos ya mencionados, artículo 23 del Código Penal. Quinto, rechazar los pedidos de la defensa de que se extraigan testimonios de esta causa para que se investigue el presunto falso testimonio del testigo Alejandro Pasarelli y de la querella también, para que se haga lo propio con el fin de investigar presuntos delitos contra administración pública cometidos por Ricardo Alberto Guillermo Russo, en este caso porque no observo cuál es el delito, pero usted puede hacer la denuncia que le parezca pertinente, pudiendo en ambos casos las partes presentar las denuncias que consideren pertinentes a las autoridades competentes. Sexto, intimar a Ricardo Alberto Guillermo Russo a que dentro del quinto día de que quede firme la presenta proceda al pago de las costas del proceso, que ascienden a 50 pesos, en concepto de tasa de justicia, monto que deberá ser depositado en la cuenta corriente en pesos número 111-200.289-9 del Banco Ciudad de Buenos Aires. Firme que sea, se librarán las comunicaciones correspondientes y se practicará el cómputo de la pena. Bien, ¿alguna otra petición de las partes? ¿Alguna? Sí, su señoría, si me permite. Sí. La Fiscalía, en base a la sentencia condenatoria de 10 años de prisión que usted acaba de dictar, voy a solicitar la prisión preventiva de Ricardo Russo para que sea cumplimentada en el servicio penitenciario y que se revoque la prisión domiciliaria de la que viene gozando
Y los motivos por los cuales lo pide la Fiscalía básicamente se relacionan con el peligro de fuga que establece el artículo 170 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto básicamente porque el inciso primero hace referencia a la facilidad para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Y entiendo que las circunstancias personales de Russo en cuanto a la pena que ya está más cerca de ser cumplimentada y la posibilidad de irse al exterior del país. Él manifestó que tiene a su mujer, que es de origen finlandesa. Él también manifestó que antes de haber sido detenido tenía también unos proyectos de de efectuar unas investigaciones y de trabajar en el exterior del país. Las circunstancias también que la ley de ejecución penal, la 24.660, establece que cuando se trate de delitos contra la integridad sexual, no va a poder Russo, en este caso, acceder a modalidades básicas de la ejecución, por lo cual deberá cumplir la totalidad de la sentencia en el servicio penitenciario. Los 10 años los va a tener que cumplir adentro del servicio penitenciario. Y este es un motivo por el cual, su señoría, entiendo que hay motivos más que suficientes para entender que Russo puede escaparse. Razón por la cual voy a solicitar se revoque la prisión domiciliaria que en su momento había ordenado la Sala 3 de la excelentísima Cámara, y le solicito que desde este mismo lugar Ricardo Russo se vaya detenido al servicio penitenciario. Nada más. Segundito. Señoría. Un segundito, doctor. ¿Sí? Doctor, le doy la palabra primero a la querella y después le doy la palabra, ¿sí? La querella va a hacer una manifestación. Adhiero totalmente al planteo realizado por la Fiscalía. Bien. La asesoría tutelar, entiendo que... Sí, simplemente mencionar que en algún momento del debate mencioné que los compromisos internacionales implican no solamente la investigación de este tipo de delitos, sino también en cabeza de las víctimas se haya el derecho a obtener una sentencia que castigue este tipo de conductas. Entiendo que con lo que ha mencionado la señora fiscal, esos derechos se hayan representados. Nada más. Doctor. Señoría, entiende esta defensa que me ha asistido el doctor Ricardo Russo, aún a pesar de la sentencia y el monto de la condena o el quantum de la condena que su señoría en principio ha fijado, goza del principio de inocencia hasta que la sentencia quede firme. Entiende que no existe ninguno de los peligros procesales del artículo 170 y 171 del Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que entiendo que debemos estar a ese principio constitucional, que es una ley superior, y permitir que el doctor Ricardo Russo continúe en libertad hasta que su sentencia adquiera firmeza. Bien, Ricardo Russo, no sé si usted quiere manifestar algo, hablar con el defensor previamente. Su señoría, estoy sorprendido por las conclusiones a las que usted ha arribado, especialmente en los puntos, no recuerdo los números, de los que se refieren a la producción. Nunca se me preguntó en este juicio, nunca se me pidió que yo aclarase los motivos individuales en cada fotografía. Yo tenía un PowerPoint preparado. Sí, le tengo que explicar que no es una discusión sobre la sentencia, sobre eso bueno. tendrá los recursos, es sobre la medida cautelar. De acuerdo. Sí, yo nunca manifesté ni demostré voluntad de fuga, siempre me atuve a derecho.
siempre colaboré con cada punto en el que tuve que intervenir desde que se inició la causa o el allanamiento. Sí, yo desearía permanecer en mi domicilio hasta que la condena quede firme. Bien, un segundo que voy a pasar a resolver. Bien, voy a pasar a resolver. Toda medida cautelar requiere analizar la materialidad más los peligros procesales. En este caso, la materialidad ya no está en discusión, por más que no sea una sentencia que esté firme, que pueda ser revisable. Hoy en día, la circunstancia de que exista una condena habla sobre la verosimilitud del derecho en cuanto a una medida cautelar. En cuanto a los peligros procesales, estamos hablando de peligro de fuga. Tengo que marcar que la Cámara de Apelaciones, cuando dispuso que usted salga de su alojamiento que estaba en el Servicio Penitenciario Federal y cambió la modalidad a arresto domiciliario, al mantener el arresto domiciliario está manifestando que sigue existiendo un peligro procesal de que si usted recupera la libertad no se someta a derecho. Frente a esta circunstancia ha habido una modificación con esta condena. La existencia de una condena no firme aumenta los riesgos de un peligro procesal, sumado a que la magnitud de la pena que acabo de dictar, que es de 10 años, aumenta esos peligros procesales. También advierto que en este momento y bajo estas circunstancias usted no tiene arraigo laboral en ese sentido, razón por la cual entiendo que existen peligros procesales concretos de que usted pueda fugarse del proceso. Estas son las razones por las cuales voy a hacer lugar a la petición de la Fiscalía y voy a modificar su lugar de alojamiento de detención preventivo. No va a estar en su domicilio ahora, va a estar en un centro del servicio penitenciario que se va a disponer desde de los estrados de este juzgado. ¿Sí? Esto es todo lo que resuelvo. Las partes quedan notificadas de toda esta decisión. No sé si hay alguna otra petición de algo. Bien, doy por concluida la audiencia.